Entonces, bueno, vamos primero con la reunión de la CELAC. Que la CELAC pues es la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Esta fue una entidad que se promovió a partir del 2010, empezó a funcionar en el 2011, es decir, que estamos hablando de, es una entidad de 12 años para el 2023, la CELAC. Y el objetivo de estas agrupaciones con carácter regional es justamente el de darle fuerza y darle voz a la región en la discusión de la agenda mundial. Es decir, tener voz, tener participación, tener fuerza en la discusión de una agenda mundial. Y desde luego también son reestructuraciones que se hacen tratando de responder a otras estructuraciones que se entiende que ya no responden plenamente a los intereses de la región. En esta región nos resulta muy difícil pues tener una agrupación que nos identifique a todos como tales y que nos ponga a una por lo que ya hemos explicado de cómo surge este concepto un tanto forzado, ¿no? Además nos distancian muchas cosas. Pero bueno, además de los estados, de los estados de lo que llaman Latinoamérica, ellos hacen una alusión particular a los estados del Caribe. Es decir, es Latinoamérica y el Caribe los que están agrupados en la CELAC. El presidente Abinader viajó en el día de ayer. Sabemos que padeció un percance, una cosa que se le ha ocurrido a muchas personas, a nosotros mismos, el grupo del Sol de la Mañana, regresando desde Estados Unidos, cuando se produjo la situación en JetBlue con doña Consuelo, nos ocurrió algo mucho peor. Porque sí, el avión tenía un fallo eléctrico y después de estar una hora dando vueltas, se devolvió. En el del presidente Abinader tenía 17 minutos y se devolvió. El piloto se percató, en aquel caso también el piloto se percató y se devolvió a puerto seguro. Y entonces el presidente Abinader ahí se coordinó inmediatamente salir por Punta Cana. Y en un helicóptero fue trasladado su comitiva a Punta Cana y de ahí viajó a Argentina. La primera dama, Raquel Albaje, el ministro Paliza, el ministro administrativo de la presidencia, un vicecanciller, porque el canciller está pues agendado para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU y partieron hacia Argentina, donde hoy se desarrolla la cumbre de la CELAC. Ya habíamos dicho ayer que para nosotros es importante la presencia del presidente Abinader, porque la estrella principal de este encuentro de la CELAC es Luis Ignacio Lula da Silva. Esa es la estrella principal de ese encuentro, y el presidente Abinader no acudió a la juramentación de Lula, de manera que ahí tiene la oportunidad de un cara a cara, de un abrazo, de una conversación, de un intercambio bilateral con Lula da Silva, que para nosotros pues es importante
y las cosas, señores, que se genera en el contacto entre las personas, en esas reuniones bilaterales que no son solo las que vemos, porque nos centramos en las cumbres, en que se reunió CELAC, trató estos temas, etcétera, pero eso es solamente una parte. La otra parte son todas esas conversaciones bilaterales que se dan y que empujan muchas cosas, que ayudan a caminar muchas cosas y que fortalecen las relaciones entre nuestros gobernantes, y todas esas cosas son importantes. Entonces, además de este hecho de que ahí subsanamos esa ausencia reciente en la juramentación de Lula da Silva en Brasil, pues tenemos otros detalles de esta reunión. Nicolás Maduro, pues buscó una excusa para no asistir. Dijo que la derecha extrema tenía planificada unas protestas en Argentina para aprovechar la presencia de Maduro y deslucir el encuentro de la CELAC, y que por eso él no había acudido. Como Maduro ha estado en tratativa con los Estados Unidos, pues desde la juramentación del propio Lula ya había coordinación para que Maduro pudiera viajar a Brasil a la juramentación y no fue. Y me imagino que hubo coordinación para que pudiera viajar al CELAC y él no fue. Él es prudente. Él es prudente por lo siguiente. Una cosa es tener entendimiento con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, es decir, con el gobierno de los Estados Unidos, pero eso no amarra a la justicia de Estados Unidos. No son acuerdos homologados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ya sabemos que entre las distintas agencias en Estados Unidos hay diferencias. Es decir, que en cualquier momento se pudiera producir una situación incómoda y aparecer algún juez latinoamericano, alguien que quiera aplicar alguna persecución a crímenes de lesa humanidad, violación a los derechos humanos y una serie de cosas. Es decir, que Maduro no es tonto. Maduro no es tonto al no considerar suficiente cualquier entendimiento, que los hay en estos momentos entre Estados Unidos y Venezuela, entre él y la gente de Biden, como para estarse presentando en estas cumbres, porque él sabe que algo pudiera quedar, algún cabo suelto pudiera quedar por ahí. Lo otro son las disculpas que ha pedido Lula a los argentinos por el comportamiento del presidente Bolsonaro, por las relaciones tirantes con un vecino y su comportamiento en la pandemia, que lo definió como genocida, etcétera, etcétera. Y el interés fundamental de Lula es exhibir a un país de vuelta, a un Brasil de vuelta en el entorno internacional, a un Brasil en disposición de reconstruir su liderazgo internacional. Brasil es el país que tiene las mejores posibilidades de ponerse a la cabeza de la región, porque el otro con el que puede disputarle esa posibilidad, que es México, no creo que tenga interés en eso. No creo que tenga mucho interés en eso. Entonces esas son las dos economías más poderosas
de Latinoamérica, de lo que Napoleón III bautizó como Latinoamérica, que era la unidad de los pueblos latinos de América, con la intención de contener la expansión del imperio americano, que ya empezaba pues a abrirse paso con la doctrina Monroe de América para los americanos y con aquella cuestión del destino manifiesto. Entonces, ¿qué paradoja se da en esta CELAC? Que por ahí es que hablo de cómo esta cumbre juega al equilibrio. Biden está representado en la cumbre, pero ¿quién representa a Biden en la cumbre? Es prácticamente como si no tuviera una representación. Hizo lo mismo que hizo Luis Abinader en la juramentación de Lula, que envió un senador. Aunque el senador que está enviando Biden a esta cumbre de CELAC, que es el senador Chris Doddle, aunque este senador es asesor de Biden para las Américas, pues no es una figura que esté diciendo que Estados Unidos le está dando a esta cumbre la importancia que merece. ¿Por qué? Porque ahí estuviera una que es senadora, pero es una senadora especial, porque también es ejecutiva y decide en el Senado cuando hay empate y preside el Senado cuando está presente. Me refiero a la vicepresidenta de los Estados Unidos, o a la figura que esté como vicepresidente de los Estados Unidos. Es decir, esa es una cumbre en la que, ante la ausencia de Biden, debe estar o el secretario de Estado o la vicepresidenta Kamala Harris. Es decir, que Biden ha menospreciado ese encuentro. Lo ha menospreciado. Y eso dice de con qué criterio se está conduciendo la política exterior y la política hacia la región por parte de los Estados Unidos. Pero mientras se da esa paradoja de que Biden y Estados Unidos van a estar presentes prácticamente de manera simbólica en ese encuentro, Xi Jinping no estará de manera simbólica. Xi Jinping estará ahí. Ahora, ¿cómo estará Xi Jinping? Xi Jinping va a pronunciar un discurso y va a intercambiar con los presidentes allí presentes de manera virtual. Y eso realmente no sustituye una participación directa, porque se limita a la formabilidad de escuchar el discurso del presidente, de escuchar la exposición, de hacerle algunas preguntas, y no hay ninguna otra suerte de intercambio, pero indiscutiblemente que se coloca muy por encima de lo que Estados Unidos está haciendo. Si Estados Unidos no le da importancia a esta reunión, a este encuentro, China sí se la da. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Hablemos. Y hablemos ahora en un mejor momento, porque probablemente en el año 2023 la locomotora china vuelva a reactivarse. Esa locomotora china es fundamental para Brasil. Fundamental para Brasil. Tiene incidencia en todos nuestros países, pero es fundamental para Brasil. Entonces, fíjense lo relativa que es la economía. Teníamos problemas en la economía porque China estaba cerrada. Y el crecimiento de China en los últimos años ha sido el impulso del crecimiento económico mundial. Bueno, ahora vamos a tener problemas porque China se abrió. Al China abrirse, y eso lo analizaba Davos ahora, entonces viene una sobredemanda
de esa apertura china de productos, y esos productos pueden tender por la apertura china a un encarecimiento por cuando menos coyuntural. Entonces, ustedes ven ahí dos aspectos distintos y dos manejos totalmente distintos frente a este encuentro que se desarrolla en la CELAC. Es verdad que estos encuentros no pueden no llevan a resoluciones definitorias, que más bien se quedan en enunciados. Más bien se quedan en enunciados y además, pues, paralelamente o de manera fáctica, ya se van instaurando en lo que es el globalismo otras esferas que tienen mayor poder de decisión que una reunión de gobernantes. Hay unas siglas que debemos acostumbrarnos también. Ayer hablaba del RBU. Hay unas siglas a las que debemos acostumbrarnos. Esas siglas están presentes en todas estas reuniones y tienen mayor poder que todo el que está reunido allí junto. Y entonces la democracia tiene que ver esos desafíos y ver cómo se maneja frente a esos desafíos. ¿Cuáles son esas siglas? Esas siglas se llaman GAFAN. Así como hablábamos del grupo de los BRICS, cuando estábamos hablando de un grupo que quería articular su poder frente al grupo de los 7, frente a las principales economías que las excluían a ellas, pues articularon un grupo distinto. Este GAFAN no está integrado por jefes de Estado, no está integrado por potencias económicas, está integrado por potencias tecnológicas, ese GAFAN. Y GAFAN no es otra cosa que una sigla que agrupa a las siguientes empresas: a Google, a Amazon, a Facebook, a Apple y a Microsoft. Eso es lo que llaman GAFAN. Eso es lo que llaman GAFAN, y que hoy, a través del manejo de la data, del manejo de la información, pues tienen una incidencia determinante en la política mundial y de manera especial en la política en toda nuestra región. Porque pueden predeterminar situaciones y influir en una serie de eventos más allá de lo que uno imagina. De todas maneras, ya esperaremos las conclusiones de esta CELAC, que está reunida en Argentina, con la presencia de nuestro presidente, don Luis Abinader, que antes de irse nos dejó ahí un poquito entretenido. Nos dejó entretenido con unos cambios que dispuso en el día de ayer. Ya nosotros habíamos comentado la designación de Roberto Ángel Salcedo como director de los programas especiales de la presidencia. En el caso de Neney Cabrera, que algunos han dicho que fue designado secretario, no, él era secretario de Estado. Él era ministro sin cartera. Es decir, que esa parte se mantuvo y estará encargado de dar seguimientos a tareas que le encomiende el presidente. Me imagino que estará más activo en cuestiones puntuales de la campaña de reelección del presidente Abinader y de ejecuciones muy puntuales
en cosas que el presidente Abinader esté interesado en que se lleven a cabo. Entonces, bueno,